usted le pueda decir con libertad: Señor, yo quiero que mi mente hoy sea renovado. Hoy quiero salir totalmente diferente de este lugar. Hoy quiero aprender los secretos que hay en tu palabra. Vamos a cerrar los ojos y se lo decimos. Padre amado, gracias por tenernos en este lugar. Gracias por confiar en nosotros, tu Santo Espíritu, o más bien por confiarnos a tu Santo Espíritu, Señor. Gracias porque hoy nos abres el entendimiento una vez más. Queremos saber, queremos disfrutar la nueva identidad que tenemos. Y aquellos que no sepan, Señor, hoy queremos enseñarles cuál es la oportunidad tan grande, Señor, de que tengan tu Espíritu dentro de ellos. Señor, te agradecemos, abrimos nuestro corazón, deseamos tu palabra, creemos que nos vas a transformar a través de ella y lo esperamos. En el nombre de Jesús, amén. Denle un aplauso, Señor, y tome asiento. Vamos a 2 Corintios capítulo 5 versículo 17. Y les decía que es muy de gran importancia el hecho de que nosotros estemos en este momento participando, o que estemos en este momento hablando de la identidad en Cristo. Y ha sido uno de los temas más importantes en los últimos meses, y yo sé que usted no se ha cansado porque usted está siendo transformado. Y hoy quiero hablar el hecho de por qué muchas personas no alcanzan a disfrutar la vida que tienen nueva, la nueva identidad. Y para eso, hablar de eso, voy a hablarles de las bases de la nueva identidad en Cristo. Quiero comenzar hablando qué es la nueva identidad en Cristo, para aquellos que quizás vienen hoy y nunca han estado, pero para el resto, para que lo desempolven. Y quiero que las bases queden muy claras. A través de estas predicaciones quiero que usted quede marcado, que su corazón quede marcado, su alma, su mente sepa tan rápido y tan sencillo. Cuando usted escuche identidad en Cristo, usted sepa inmediatamente que se trata de todo lo que Dios ha hecho en usted, y que usted sea cambiado y usted vuelva su pensamiento rápido. Quiero que la iglesia hable de su identidad en Cristo. Quiero que vayan y mediten en ello y que piensen continuamente en esto. Esa es toda la razón y el motivo de por qué estamos tocando este tema. Quiero que estén muy seguros. Es como si a usted le preguntaran quién es mi papá, y usted diga claramente: mi padre es Dios, mi papá es Dios. Dios le provee, su papá le provee. Usted está tan claro que le provee. Cuando vengan pensamientos de condenación sobre su vida, cuando usted dice: yo sí soy un desastre, usted inmediatamente pueda cambiar esos pensamientos. Un momento, yo no soy ningún desastre. Lo que Dios ha hecho en mí es más allá de lo que yo puedo imaginar. Lo que Dios ha hecho en mí es mucho más. No me voy a condenar. Que cuando vengan pensamientos de momentos de dificultad en su vida, usted sepa con quién puede contar y sepa que todo eso es parte de su identidad. Entonces, el versículo de 2 Corintios capítulo 5 y versículo 17 nos habla de la nueva identidad. Y quiero leerlo de esta manera: por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Repita conmigo: una nueva persona. ¿Qué quiere decir? La Biblia quiere decir que cuando una persona recibe a Jesucristo en su corazón y decide poner su confianza y creer en Él, le es dada otra identidad. Ahora, ¿qué es la identidad? La identidad es el conjunto de la personalidad. La identidad es el conjunto de dones. La identidad es todo lo que es una persona. Es un todo para usted. Usted ya tiene una identidad. Quiero que lo sepa. Pero es importante que usted sepa que ahora uno de los regalos más especiales, de los beneficios más especiales que usted tiene con Dios cuando le conoce la persona, es que tiene una identidad. De hecho, por allá en el capítulo 3 de Juan nos habla de que para que una persona se acerque a Dios es necesario que nazca de nuevo. Repita conmigo: nacer de nuevo. Cuando habla de nacer de nuevo, es no nacer otra vez estando a los 30 o 40 años, a los 25 y volver a vivir, sino es nacer en el Espíritu. Hay un proceso que pasa cuando una persona conoce a Jesucristo, cuando tiene un encuentro en Jesucristo. Jesucristo viene a vivir dentro de esa persona, y quiero decirle que nunca más se va de esa persona. Una vez que una persona le entrega su vida a Jesucristo, una sola vez, Jesucristo no se va. Usted dirá: pastor, pero ¿qué pasa si me alejo?
y digo y decido no creer, tal vez usted nunca creyó, pero si usted un día le recibió, quiero decir que Dios no sale de su corazón, Dios no sale porque usted ha tenido un nuevo nacimiento. ¿Sí? Ahora, ese nuevo nacimiento no es en su cuerpo. El ser humano está dividido en tres partes y una es el cuerpo. El cuerpo está diseñado para moverse y para vivir sobre lo físico. En el cuerpo tenemos los 5 sentidos, que es lo que trae la información al cerebro. ¿Sí? Usted tiene los ojos, todo lo que entra, el ojo simplemente es un captor, una cámara, un receptor de información. El oído igual, usted ya lo decodifica en su mente. El tacto es el taste, el gusto. Luego usted tiene el tacto, que está a través de su cuerpo, y luego tiene el olfato. ¿Sí? Ahora, otra parte que usted y yo tenemos es el alma. Cuando uno habla con una persona, habla con su alma. Hay gente que es muy grande y uno de repente comienza a hablar con ellos y son muy pequeñitos emocionalmente. Los ve uno, pero ¿qué le pasa a esta persona? Es muy pequeña. Y hay gente que es muy bajita, pero es muy grande. ¿Entiende el término? Napoleón decía, yo soy bajito de los pies a la cabeza, pero mi grandeza comienza de la cabeza para arriba. ¿Sí? Y hay gente que es pequeña, pero es bastante grande. Y uno dice, wow. Se aterra. Entonces, esa segunda parte está diseñada para hablar y para comunicarse con los demás. Pero cuando una persona conoce a Jesucristo, nace de nuevo. Y lo que nace de nuevo es su espíritu. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Antes de que una persona conoce a Jesucristo y le invita a Jesucristo a su vida, esa persona está muerta en delitos y pecados. ¿Cómo está? No se escucha, ¿cómo está? Muerta, muy bien. Está muerta en sus delitos y pecados. Por eso, una vez que una persona, como nos dice Juan, por allá en el capítulo 1, lo vamos a ver en unos minutos, recibe a Jesucristo en su corazón, inmediatamente nace del Espíritu. Y inmediatamente le es dada una nueva identidad. Repita conmigo, nueva identidad. Por eso es que 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, por lo tanto, el que está unido a Cristo es una nueva persona. Y por eso encontramos que hay personas que comienzan a actuar de manera diferente. Y comienzan, una vez en sus vidas, comenzaron a restaurar una cantidad de aspectos que nunca habían podido restaurar. Y eso es debido a la nueva identidad. Eso quiero que sepa, es lo más importante que usted tiene. La nueva identidad en Cristo. Ahora, dice también que las cosas viejas pasan y todo es convertido o se convirtió todo en algo nuevo. Para la persona común y corriente no lo comprende, pero para aquella persona que está en Cristo lo vive como una experiencia única. Y es conocer esta identidad es lo más importante en su vida cristiana. De conocer esta identidad van a depender muchísimas cosas en su crecimiento y en su vida diaria. Vamos a verlo desde otra perspectiva, el mismo versículo en la Nueva Traducción Viviente. Escuche lo que dice el mismo versículo en otra perspectiva bíblica. Esto significa, me gusta esta parte, esto significa, o sea, nacer de nuevo significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Es un poco más entendible. Esto significa que todo el que conoce a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Quiero decirle, usted es una persona nueva si ya le recibió a Jesucristo. Si Jesucristo, usted le entregó su vida a Jesucristo, usted se ha convertido en una persona nueva. Pastor, pero ¿por qué sigo actuando de la manera anterior? Es porque no ha comprendido su nueva naturaleza, su nueva identidad. Usted es una persona nueva. Quiero que se alegre, esa es la buena noticia. Porque si no hubiera un cambio, ¿cuál es la buena noticia? La palabra evangelio significa buenas noticias y nuevas noticias. Entonces, de la parte, una de las grandes partes, o el gran significado del evangelio, quiere decir una nueva noticia, una noticia de cambio. Esa es la buena noticia. Jesús murió por usted para que usted se convierta en una persona totalmente diferente a la que era antes. Por eso nos dice aquí la palabra de Dios,
Esto significa que aquel que le pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Y la vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Repita conmigo, la vida antigua ha pasado. La vida antigua pasó. La vida antigua pasó. Ha comenzado una vida totalmente nueva. Usted tiene una vida por delante nueva. Entonces, si usted conoció a Jesús, al Señor Jesucristo, hace 2 días, comenzó una nueva vida hace 2 días. Por eso es que usted se le llama el nuevo nacimiento. Y hay gente que le pregunta, ¿cuándo nació usted de nuevo? Uy, yo nací hace 2 días. Y usted dice, hace 2 días soy una persona nueva. Sin embargo, su cuerpo sigue siendo igual. Muchos de nosotros hemos conocido al Señor Jesús a los 20 años y no cambiamos. Éramos iguales. Usted hoy tendrá la oportunidad quizás de conocer a Jesús y su cuerpo físico no va a cambiar, a no ser que Dios haga un milagro en una enfermedad o un milagro creativo que Él puede hacer. Él no tiene ninguna limitación en hacer un milagro que tenga que hacer. Pero en cuanto a su cuerpo, si su cuerpo está bien, Él no se preocupa por su cuerpo. Su mente no va a cambiar, pero su espíritu le ha dado Dios una nueva identidad. Y a través de ese espíritu va a traer algo nuevo en usted, una nueva personalidad. No estoy hablando de bipolaridad, estoy hablando de una nueva personalidad en su vida. Usted va a ser una persona totalmente diferente. Denle un aplauso, Señor, esto es muy interesante. En la versión, en una paráfrasis de la traducción del lenguaje actual, encontramos el mismo versículo desde otro punto de vista. Yo quiero que usted vaya conmigo. Todo eso va a ayudar al entendimiento de su vida. Yo quiero que usted salga aquí diciendo, tengo una nueva identidad, y que la viva y la disfrute. Que disfrute cada momento de esa nueva identidad. Escucha lo que dice en 2 de Corintios en esta traducción o en esta paráfrasis. Paráfrasis es una forma de decir algo, o es, en cuanto a las traducciones de la Biblia, es una forma de decir una interpretación más no literal, pero nos va a ayudar. Escucha lo que dice: ahora que estamos unidos a Cristo, somos una nueva creación. Repita conmigo, nueva creación. Ahora que usted está en Cristo, es una nueva creación. Ya le dijo, es una nueva persona, es una nueva criatura, es una nueva creación. Quiero esto marcarlo en su vida, porque usted tiene que salir diciendo y entendiendo y creyendo esta verdad. A partir de que usted crea esta verdad, usted va a subir montañas. Escucha lo que dice: Dios ya no tiene en cuenta nuestra antigua manera de vivir. ¿Ya no la tiene qué? En cuenta. Ya Dios no está preocupado de su antigua manera de vivir. Dios dice, borrón y cuenta nueva. Estoy a punto de hacer algo en la vida de este hombre y de esta mujer que es maravilloso. Dice, en nuestra antigua manera de vivir, sino que nos ha hecho comenzar una vida nueva. Y todo esto viene de Dios. ¿De quién viene? De Dios. Note una cosa, esto no viene de usted. Esta paráfrasis dice que esto no viene de usted. No es que usted esta mañana se levantó y dijo, oh, qué buen muchacho he sido. No es que usted haya dicho, hoy me merezco esta nueva identidad porque le serví a mi esposo el desayuno en la cama, o porque usted haya traído buenas notas el fin de semana a sus padres. Tampoco tiene que ver si usted ha sido y lo ha fallado en algún aspecto de su vida. A lo mejor usted tiene un problema específico y usted falló en ese problema y usted dice, bueno, hoy no tengo identidad. Creo que Dios no. Dios dice que esto no depende de usted ni de mí. Toda esta nueva identidad depende de Dios. Así es que eso acaba con el pensamiento que muchos tenemos y digo, uy, yo no me he portado bien. Ahora, no le estoy diciendo pórtese mal. Le estoy diciendo, no tiene que ver con su comportamiento, tiene que ver con lo que Dios hizo. Porque Dios no puede depender su salvación y nuestra nueva identidad en nosotros. Nosotros no somos confiables. Usted no es confiable. Usted y yo no somos confiables. ¿Por qué no somos confiables? Porque no sabemos hacer las cosas. No le estoy diciendo que a usted le falta inteligencia, le estoy diciendo no sabemos actuar. Nuestra naturaleza antigua nos hace actuar de una manera y Dios lo sabe. No piense que Dios no lo sabe. Dios sabe que usted no sabe actuar. Dios sabe que usted en la mitad del camino va a voltear su mente a donde no debe mirar. Dios sabe que usted va a pensar lo que no debe pensar. Dios sabe que usted va a actuar de la manera que no debe de actuar y lo sabe. Ahora mire lo que dice, y todo esto viene de Dios, pues antes éramos sus enemigos, pero ahora por medio de Cristo hemos llegado a ser sus amigos.
tal manera que usted ahora es amigo de Dios y nunca dejará de ser amigo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, Jesucristo está en usted. Eso es si usted le ha recibido y ha puesto su confianza en Él. Una vez puesta esa confianza, usted puede pasar por una montaña rusa emocional, teológica, pero Dios no lo dejará. Usted se intentará alejar de Dios, pero Dios no se puede alejar de usted, porque Él prometió que iba a estar con usted todos los días de su vida y va a estar en su corazón. Él dice: mis ovejas, las ovejas son de mi Padre me las ha dado, y a mi Padre nadie le arrebata nada de sus manos. Ni siquiera usted mismo se puede arrebatar de Dios. Hoy usted decide: Señor, hoy me alejo, y Él dice: te alejas, pero no estás lejos, porque tu alma me pertenece y yo vivo en ti. A partir de ese momento usted se vuelve una persona que se vuelve el templo del Espíritu Santo. Necesito que eso quede clarísimo en su vida. Pastor, pero usted me está diciendo que puedo ir a pecar. No, le estoy diciendo que ahora usted le pertenece a su Señor si usted le ha dado su corazón. Amén. Entonces, la primera pregunta es ¿qué es la nueva identidad? La segunda pregunta que me hace mucho tiempo es: ¿cómo recibo esta nueva identidad? Y ya le hablé un poco de eso, pero quiero que vayamos a Juan capítulo 1 versículo 12. Y vamos a elaborar un poco en un aspecto en el aspecto de que esa identidad ya no es para usted no es un momento donde Dios se la dé y se la quite. No depende de eso. La identidad suya depende, le decía, de un derecho que Dios le ha dado. Vamos un momento para explicarlo en Juan capítulo 1 versículo 12. Escuche lo que dice el Señor: pero los que le aceptaron y creyeron. ¿A quiénes? Los que le aceptaron. Escuche lo que dice: a los que le aceptan y creen en Él. Cuando hablamos de aceptación, quiere decir los que escucharon el Evangelio y dijeron: sí, eres mi Dios, creo en lo que has dicho. Aceptar y creer. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Dice que a esas personas les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. ¿Les dio el qué? El derecho. Quiero que se quede con esa palabra en la mente: derecho. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Vamos un momento a saltar al versículo siguiente y volvemos a ese versículo en un minuto. Les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora, note cómo lo hace. Dice: ellos no nacen, ellos nacen de nuevo. Recuerde, usted es una nueva criatura. Una vez que usted tiene un encuentro con Jesucristo, Jesucristo vive su vida y usted nace de nuevo. ¿Sí? Usted nace de nuevo. Usted es una persona totalmente nueva para el Señor. Ahora dice el Señor: no mediante un nacimiento físico. Usted no nace por un nacimiento físico. No es que Dios le vaya a dar a luz físicamente. No es. Y no es que usted nazca del vientre de su madre, como lo había dicho en Juan capítulo 3. Ni tampoco usted nace como el resultado de la pasión o la iniciativa humana. No es que usted diga: uy, Señor, yo quiero nacer de nuevo. Dime, yo quiero nacer de nuevo. No, porque la Biblia nos dice en Efesios que usted y yo estábamos muertos antes de conocer a Cristo. Y un muerto no pide, un muerto no habla, un muerto no puede y no tiene elección. Una persona para Dios que está sin Cristo está muerta. Entonces Dios lo que dice que nace, dice sino que nace por medio de un nacimiento que proviene de Dios. La otra de las versiones dice que no es un derecho humano, no es que el hombre quiera nacer, sino que Dios es quien lo engendra. Entonces usted en este momento fue llamado por Dios. Por allá el capítulo 15 de Juan nos dice que no nos eligió, nosotros no le elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Cuando una persona está con Cristo es porque Dios la eligió y la trajo para Él. Y por eso Él es el que le da ese nacimiento. Entonces no depende de usted. Amén. Versículo anterior, entonces volvemos a la palabra derecho. Escuche lo que dice: pero a todos los que le llegaron a creer y le recibieron, les dio el derecho. Repita conmigo: derecho. El nacimiento de Dios que Dios le da a usted es una gratuidad. Es gratis, es en gracia. No es que no tenga valor, tiene todo el valor y es el nacimiento más valorado porque es la muerte de Jesucristo.
pero para usted y para mí es aceptado por gracia. En el momento en el que usted tiene un encuentro con Dios, Dios se acerca a usted y le dice: joven David, ¿quiere recibirme en su corazón? Tengo estas promesas y la vida eterna, y tengo la promesa de la salvación suya, y tengo la promesa de limpiar los pecados, y todas estas promesas las tengo para usted. ¿Acepta? ¿Cree usted que yo puedo hacer esto? Yo le digo: Señor Jesucristo, sí creo. En ese momento yo recibo esa salvación por gracia, gratis. Usted recibió todo eso gratis en ese momento, en ese paquete. Inmediatamente usted volvió y Dios le da una cosa que se llama derecho. Inmediatamente se vuelve un derecho. Nadie le puede quitar ese derecho. Dios dice: a partir de ahora, tu nueva identidad se vuelve un derecho en tu vida. Un derecho es algo que usted lo puede exigir. Un derecho es algo que usted lo tiene y dice: esto es lo mío, esto me pertenece. Entonces quiero decirles que su nueva identidad le pertenece a usted por derecho. Ni siquiera sus malas acciones pueden quitar su identidad. Nada de lo que usted puede hacer puede quitar su identidad. Es una identidad nueva. Entonces usted, como creyente, comienza una especie de conflicto o problemática. Por una parte, quiero vivir como el David antiguo, el que nació de mi mamá Ana María, de mi papá Álvaro. Y por otra parte, quiero vivir en el David nuevo en Jesucristo. ¿Estamos? Y esas dos naturalezas crean un problema que se le llama la carne y el espíritu. Pero esa naturaleza está en usted. Esa naturaleza nueva es preciosa. Ahora, con esa naturaleza usted depende de Dios. Con la naturaleza nueva usted piensa como Dios piensa. Con la naturaleza nueva usted siente como Dios siente. En la naturaleza nueva o en la sangre está lo que se llama el ADN. Usted y yo nos comportamos como nos comportamos porque tenemos un ADN. Repita conmigo: ADN. El ADN de nuestros padres. Ahora quiero que sepa que inmediatamente usted conoce a Cristo, es como si usted tuviera una nueva transfusión de sangre. Y ahora la sangre de Jesús está girando en todo su interior. ¿Estamos? Es un ejemplo. Esa sangre nueva que está girando en todo su cuerpo hace que usted piense como piensa Jesús. La sangre que en este momento usted tiene, el ADN que usted tiene, lo lleva a pensar y a comportarse como se comportaban sus papás. Ayer estábamos en una cita con mi primo y estábamos hablando acerca y hubo una expresión y me dijo: hablaste exactamente como tu papá. Y yo dije: es porque soy hijo de él. ¿Sí o no? Y así es usted. Tengo las manos de mi papá, me comporto muchas veces como mi papá y también me comporto como mi mamá. Eso está en el ADN. Ahora imagínese lo mismo cuando entra la sangre nueva de Jesús en su vida. Esa misma sangre comienza a irse. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo mismo que con la otra naturaleza. Usted comienza a comportarse como Dios se comporta. Usted comienza a pensar como Dios piensa. Usted comienza a amar como Dios ama. Por eso es que dice Dios: usted es su hijo amado, porque usted tiene a Jesús en el corazón. En él, en usted, él tiene complacencia. Y él lo acepta y lo ve sin pecados y lo ve hermoso. Quiero decirle que Dios lo ve hermoso. Y aunque usted esté sucio, Dios lo ve hermoso. Pero no porque lo esté viendo a usted, sino porque está viendo la sangre nueva de Jesús. Quiero que se imagine esto: la sangre de nuestros padres, quizás una sangre azul o una sangre roja, y la sangre nueva de Jesús, una sangre azul. ¿Puede imaginarse esa sangre en este momento flotando y girando en sus vidas? Esa sangre hace que usted se comporte como Dios se comporta. Mire, la Biblia dice estas siguientes palabras: nadie es bueno y nadie puede buscar a Dios. Si usted hoy está sentado aquí en este momento y tiene el deseo de escuchar la predicación y levantó sus manos y trajo sus ofrendas, es porque usted está actuando como Dios actúa. Ay, pastor, pero yo pensé que era yo el que me había traído. No. Usted ha actuado como Dios actúa porque ninguno de nosotros, ningún ser humano quiere buscar a Dios. De hecho, quiero decirle esto: usted y yo queremos separarnos de Dios. Usted y yo queremos huir de Dios. Pero ahora que Cristo está en nuestros corazones, usted quiere hacer lo que Dios hace. Por eso usted va en el momento y una persona conoce a Cristo y ahorita a lo mejor era alcohólica y comienza a dejar el alcohol. No porque él quiso, sino porque Dios incitó a eso.
Unos de ustedes están reformando sus hogares. Ya quieren perdonar a su esposo y a su esposa y quieren tener unas mejores relaciones con sus hijos y ya pidieron perdón. Eso no nació de usted, eso nació del Espíritu Santo, de la nueva sangre y naturaleza que usted está teniendo. Por eso hoy usted está aquí, porque Dios lo trajo. Es la nueva naturaleza. Usted piensa como Cristo, siente como Cristo, ama como Cristo. Amén. Denle un aplauso al Señor por eso. Esas son buenas noticias. Esas son muy buenas noticias. Porque ¿sabe qué? Uno siempre ha pensado, hombre, yo creo que yo no voy a cambiar nunca, yo soy un desastre, las finanzas soy un desastre. Hay unos que me dicen estoy enfermo desde los pies hasta la cabeza, otros que pensamos, hijo, no, ya la volví a embarrar, ya no me voy a poder levantar de esta. Y no es así, porque la nueva naturaleza de Dios es diferente. Usted tiene una nueva naturaleza. Entonces la pregunta es, ¿por qué un creyente, un cristiano, no logra aprovechar y disfrutar su nueva naturaleza? Es porque no cree o no está consciente de esa nueva naturaleza. Pero hoy, a partir de este momento, usted está entendiendo esa nueva naturaleza y por eso estamos yendo por las partes básicas. Ahora, usted dirá, pastor, ¿y si me porto mal, esa nueva naturaleza, qué pasa? Quiero decirle que no depende nuevamente de usted. Es un derecho que Dios le dio. Lo acabamos de leer, pero vamos a confrontarlo en Primera de Juan, o a confirmarlo en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Escuche lo que dice esta versión acerca de eso. Ponga sus ojos allá y escuche lo que dice. Como ven ustedes, si amamos a Dios, es porque Él nos amó primero. Usted ama a Dios, ¿por qué? Porque Él lo amó primero. Su vida con Dios no depende de usted, depende de Él. Usted reaccionará a lo que Él diga y haga, pero su vida con Dios depende de Él. Él es el que da las fuerzas para buscarlo, Él es el que da la fuerza para ayunar, Él es el que da las fuerzas para diezmar. ¿O usted creyó que ese diezmo salió de su corazón? Ustedes y yo no lo podemos hacer. ¿Usted cree que el perdón nace de nuestro corazón? El perdón tiene que salir del corazón o del amor que Dios, porque dice Él que fue derramado en nuestros corazones. Por eso una persona dice, yo no puedo perdonar. No es cierto, porque Dios derramó todo el amor en sus corazones. Una persona creyente. Esa es su nueva identidad. Lo que pasa es que usted no está consciente de esa nueva identidad. Por eso usted a veces está entrenado y estamos entrenados en ver los problemas mayores que la nueva identidad. Pero su nueva identidad es mayor que cualquier problema. Es Cristo que vive en usted. Cristo vive en usted y es mayor que todas las cosas. Escuche, quiero explicar esto muy bien. Antes de que usted pecara, usted ya había nacido con una naturaleza pecaminosa. Esos niños que ahorita acaban de nacer, 1 o 2 años, son considerados pecadores. Pero pastor, no ha hecho nada. Uy, Dios sí, no, Dios no es bueno. ¿Cómo considera a un niño así? No se trata de lo que Dios considera. Se trata de que ese niño, aunque no ha pecado, ya nació con la naturaleza de Adán. Vamos un momento a Romanos, capítulo 5, versículo 16. Necesito que estén conmigo en esto, por favor. Romanos, capítulo 5, versículo 16. El pecado de Adán, dice en este versículo, el pecado de Adán no puede compararse con el regalo de Dios. Cuando una persona nace con una mentalidad y nace con una naturaleza pecaminosa. Antes de pecar, usted ya era pecador antes de que hubiera cometido el primer pecado. ¿Estamos? Usted ya era pecador antes de que hubiera cometido el primer pecado. ¿Por qué? Porque su ascendencia hasta Adán, usted es parte de la descendencia de Adán. En su ADN tiene pecado. En su sangre está el pecado. El pecado, decía Pablo, que mora en mí. Ese pecado está girando antes de que usted ni siquiera hubiera cometido el primer pecado. Por consiguiente, cuando usted creció, era fácil pecar. Note que nadie lo obligó. Nadie le enseñó a pecar, sino que inconscientemente usted pecó. Inconscientemente usted hizo lo malo. ¿Por qué? Porque su primera naturaleza, su identidad primaria, la identidad con la que usted nació de papá Álvaro y de mamá Ana María, y su papá y su mamá, viene intoxicada, contaminada desde el mismo Adán. Por consiguiente, usted es pecador.
Entonces, usted recupera la nueva identidad no por sus obras, sino por la obra de Jesús. Escuche lo que dice entonces. A veces pensamos que nuestra nueva identidad depende de lo que hacemos. Vuelvo y digo, con esto no estoy diciendo peque. Con esto le estoy diciendo, aprenda a mirar su nueva identidad. Aprenda a pensar de la manera correcta. Cuando usted llegue a pensar de la manera correcta como es, usted va a poder actuar de la manera correcta. No tiene que ver, no es tan difícil. A veces pensamos el principal problema del creyente es el pecado. El principal problema del creyente hasta el día de hoy creo que no es ese. Es que no conoce su identidad. Por consiguiente, se comporta de una manera totalmente diferente. Y aquí vemos a Pablo diciéndonos que el pecado de Adán no es más grande y no se puede comparar con el regalo de Dios. El pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable. ¿Que lo declarara cómo? Culpable. Por eso, antes de que usted pecara, a sus años, al primer año, usted ya era declarado culpable. Usted nació culpable. Eso es bíblicamente lo que quiere decir. Usted y yo nacimos culpables porque no tenía que ver con nosotros, sino tenía que ver con Adán, con lo que nos había pasado de padres a padres. Por eso es que hemos tenido problemas con nuestros padres o nuestros tatarabuelos o los abuelos, porque no se comportaron bien, no sabían cómo hacerlo, porque no tenían a Cristo. Pero ahora que usted tiene a Cristo, usted es una persona totalmente diferente. Usted puede hacer diferente, puede actuar diferente, piensa como Cristo piensa, siente como Cristo siente, ama como Cristo ama, se comporta como Cristo se comporta. Solo que muchos de nosotros le hemos permitido actuar poco. Pero si le dejáramos más. ¿Sabe? Hay algo que pasa en la vida cristiana. Hay un cambio que viene. Una vez la persona conoce a Cristo, ¡pum!, hay un subidón. Y hay una cantidad de cambios. Muchos dejan de consumir, muchos dejan la fornicación, muchos dejan la pornografía, muchos dejan una cantidad de pecados y siguen. Pero hay un momento donde comienzan a bajar o se quedan estáticos. Ya no suben más, sino que quedan estáticos. Y la razón por la cual quedan estáticos es porque dejan de ser conscientes de quiénes son en la nueva naturaleza. Se les olvida. Ahorita vamos a hablar de eso en unos minutos. Por eso Pablo nos está diciendo acá en este versículo, escucha lo que dice: el pecado de Adán no es más grande que el regalo de Dios. Dios es mucho más grande. ¿Cómo va a ser una persona gobernada más por su pecado, un creyente, que por la fuerza y el amor de Dios? El Espíritu Santo puede con cualquier cosa. Mucho más grande. Es porque usted no le deja actuar. Siguiente misma parte del versículo. Pero gracias al... volvemos al 16, perdón. Pero gracias... Entonces dice, el pecado de Adán hizo que Dios lo declarara culpable. Pero gracias al regalo de Dios, ahora, escuche lo que dice, Él declara inocentes a los pecadores, aunque no se lo ¿qué? No se escucha, aunque no se lo merezcan. Dios ahora lo declara a usted inocente, aunque usted y yo no lo merezcamos. Eso es la justicia de Dios, la justificación. Pero pastor, hoy me levanté y la embarré, no sé qué vi anoche. Dios dice, lo declaro completamente inocente. Unos dirán, uy, qué rico, entonces mañana puedo pecar. No. La buena noticia es esa. Si usted quiere vivir una vida sin ser justificado y pecando, va a vivir una vida con las más grandes oportunidades, pero la vida más miserable que hay. Porque como usted tiene a Jesucristo en su corazón, usted no va a pecar tranquilo. ¿Sabe que una de las desventajas para los pecadores más grandes que hay es que no volverán a pecar tranquilos? Si usted antes fornicaba sin Cristo y ahora quiere fornicar en Cristo, cuando usted esté tomando esas sábanas blancas, quiero decirle que se va a sentir lo peor. Su mente va a ir, cuando usted termine, va a salir con unas ganas de un cambio tremendo en su vida, y va a luchar, y va a intentarlo, y va a volver, y va a intentar, y va a volver, y subirá y bajará, y subirá y bajará, y nunca será tranquilo, porque el Espíritu de Dios está en usted. Él no puede evitar, Él no acepta el pecado. Pero por el contrario, inmediatamente ese creyente, y no lo culpa, el Espíritu Santo dice, yo lo sano y lo acepto. Es usted el que se aleja de Dios, mas Dios no se aleja de usted porque Dios está en usted. ¿Dónde está el problema? En su mente. Comienza la naturaleza antigua y la nueva, el David antes, el nuevo y el David y el nuevo.
Y Dios dice, tranquilo, quita ese problema, yo te voy a ayudar. Por eso nos está diciendo que aunque no el pecado, el regalo de Dios es mucho más grande que lo que hemos y que lo que la antigua naturaleza ha hecho. Vamos al siguiente versículo rápidamente. Escuche lo que dice: y si por el pecado de Adán la muerte reina en el mundo, con mayor razón por medio de Jesucristo nosotros reinamos en la nueva vida. Si el pecado de Adán hizo estragos, imagínese todo lo bueno que va a ser la vida de Cristo en usted. Y eso es lo que Dios nos está proponiendo. Usted ahora tiene una nueva vida, es una nueva naturaleza, es una nueva identidad. Usted se puede ir contento a su casa y decir, uy, tengo dos naturalezas, tengo dos identidades. No crea que usted es bipolar, vuelvo y digo, pero salga de esa puerta y dice, uy, tengo otra, me siento de una manera, quiero actuar de esta manera. Usted es una persona totalmente nueva. Usted es una persona totalmente nueva. Avance, dé los pasos que tiene que dar. Ahorita vamos a hablar por qué es que las personas todavía no, algunos no disfrutan el cambio. Escucha lo que dice: y nosotros reinaremos en la nueva vida, pues Dios nos ama y nos ha aceptado. Repita conmigo, ha aceptado. En el momento en el que esa persona peca, Dios lo aceptó y lo arropó. Pero esa persona en sí no se siente bien, porque lo que está actuando es su naturaleza antigua. Y Dios le quiere decir, tranquilo, salte de esa naturaleza y te vas a sentir bien, como tienes que sentirte. Porque usted en su mente sabe que usted tiene una nueva vida y quiere responder a ella. Escuche lo que dice: sin pedirnos nada a cambio. Esa salvación, esa nueva identidad no tiene que ver, y Dios no nos está pidiendo si te portas bien o no. Es como cuando uno tiene un hijo en su casa y el hijo uno lo disciplina porque no hizo las labores del colegio y lo manda y le dice, pero ese hijo no deja de ser hijo. Ese hijo no deja de sentarse a la mesa. Ese hijo no deja de... Uno no dice, bueno, a ver cómo le apago ya me hizo mal y de toda la casa voy a apagar solamente la electricidad de su cuarto. No le voy a dar agua, no voy a permitir entrarle al baño y no va a comer ese hijo, porque yo lo tengo que disciplinar. No, un hijo se sienta en la mesa con el padre. El padre le enseña, le disciplina, y ese hijo no pierde su identidad como hijo. Amén. Ahora, ese hijo no va a disfrutar la nueva identidad que tiene, la identidad de hijo, porque va a estar molesto, va a estar pataleando, va a estar haciendo unas cosas, pero ese hijo no va a perder su identidad. De la misma manera, usted y yo no perdemos nuestra identidad en Cristo. No crea que porque usted cayó y pecó ayer perdió su identidad. No, levántese y recupérela. No crea que porque usted ayer hizo alguna cosa que no debía hacer, ha estado pensando mal. Hoy es el día para comenzar y salir corriendo a la nueva identidad. Y usted va a sorprenderse de que pensando correctamente y en su nueva identidad y siendo consciente, los cambios van a venir sencillos. Los cambios de la nueva identidad en Cristo vienen fáciles, porque no vienen por nuestras fuerzas, sino por las de Él. Los cambios que se producen en la vida nuestra ahora como creyente son más fáciles de lo que nosotros pensamos. Son cambios sencillos, y ahorita vamos a demostrar por qué son tan sencillos. Versículo, vamos un momento a Gálatas 2:20. Entonces, ¿en qué consiste nuestra nueva identidad? Para explicarlo de una manera muy rápida, ¿en qué consiste esa nueva identidad suya? Bueno, Pablo nos lo enseña en Gálatas capítulo 2, versículo 20. Escuche lo que dice. Consiste en que mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ahora, no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cuándo? Ahora. ¿Cuándo vive Cristo? Ahora y ya. Nota que no dice, Cristo va a vivir cuando usted cambie la manera de vivir suya. No, porque entonces no tiene sentido con los pecadores. ¿Cómo va a ser que un pecador se convierta? Él tiene que entrar en medio del pecado, tocar el corazón y convertir el corazón a un corazón creyente. Por eso él dice, ahora, en este momento, independientemente de sus circunstancias, él dice, ya Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ¿Cómo funciona la nueva identidad? Cristo está viviendo en usted. Sencillo. Hay un espíritu viviendo en usted, y es el espíritu de Cristo. Es el espíritu que es único. La palabra de Dios dice que es el espíritu que es santo.
Santo quiere decir el espíritu que es apartado. Ese espíritu que es apartado, que solamente está por allá en el tercer cielo, vino a vivir en usted y saca a los otros espíritus, y eso es lo que se llama liberación. Ese espíritu que ahora vive en usted es el espíritu de Cristo. Es Cristo mismo viviendo en una persona. Por eso puede cambiar las personas. Escuche lo que dice. Entonces, ¿en qué consiste? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Ahora, note lo que dice en la siguiente parte del versículo. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios. Usted ahora vive en ese cuerpo terrenal, pero confiando en Jesucristo. La clave está en confiar. Repita conmigo, confiar. ¿Qué es confiar? Confiar es dejarse llevar. Confiar es poner mis pensamientos y es rendirme voluntad a esa persona. Ustedes ya confían. Todos confiamos en este lugar. Usted se montó en el bus esta mañana para venir a la iglesia y no le preguntó al bus si era capaz de manejar o no, al del tren. Usted se montó confiado, dijo bus, chuc, chuc, pasó la tarjeta y se subió. Usted no le estuvo preguntando, ¿será que usted sabe manejar? ¿Será que usted va a parar en Osage Lane? Usted no se preguntó en eso. Muchos de ustedes esperaron y confiaron en sus empleadores. Muy bien, el fin de mes le pago. Usted se quedó calladito en su casa diciendo, mi amor, ¿qué pasó con la renta? El fin de mes nos paga el jefe. Vale, no hay ningún problema. ¿Qué hizo usted durante los siguientes 30 días? Confió. Repita conmigo, yo ya confío. Usted confía. A usted su esposa le dice algo, su esposo, sus padres llaman y le dice, mijo, quiero que haga esto es lo que me pasó. Usted confía. Usted ya está confiando. Lo único que tiene que hacer es transferir esa confianza a Dios. Es sencillo. Si usted ya confía, ¿cuál es el problema? Confía en Dios. Usted confía hasta gente humana que muchas veces le han quedado mal y vuelven a confiar en la misma persona. Ahora, tenemos un problema, ojo. Y aquí viene el pensamiento. El antiguo David, sus padres le fallaron. En algún momento no pudo confiar en ellos. Entonces, cuando viene al nuevo David, al David sobrenatural, al David en Cristo, entra y dice, ¿será que confío en ti, Dios? Uy, pero me acuerdo que mi papá y mi mamá me fallaron, pero quiero confiar en ti, pero ellos me fallaron. No sé si creerte o no creerte. ¿Estamos? Esa es la lucha entre la antigua naturaleza y la nueva naturaleza. Escuche lo que dice Pablo. Ahora vivo yo, ya no vivo yo, ahora está viviendo Cristo en mi cuerpo. Cristo está viviendo en su cuerpo. Cristo está en este momento moviéndose, haciendo cosas en su cuerpo. Cristo está dentro de usted, está moviendo todos sus pensamientos, está ayudándole a sentir. Vuelvo y digo, usted ya piensa como Cristo piensa. El hecho de que está sentado aquí es porque Cristo lo trajo. El hecho de que usted levanta sus manos y cierra sus ojos y le habla es porque porque nadie busca a Dios. Nadie puede buscar a Dios. Nadie es bueno. Pero ahora usted siente y piensa como Cristo. ¿Estamos? Amén. ¿No escucho un amén más fuerte? Amén. Muy bien. Escuche entonces lo que dice. ¿Cómo dice Pablo entonces qué hace? Dice, yo lo único que hago es confiando. Confíe un poquito más. Usted trajo sus diezmos aquí hoy. Usted confía en que los vamos a manejar bien. Usted confía en el pacto que Dios con usted. Usted confía en que Dios le va a responder mañana en su necesidad. Si usted ya confía en eso, ¿por qué no confía en otro? Muchos de ustedes tenían una vida pecaminosa. Teníamos una vida pecaminosa. Y cuando vinieron a Cristo, Dios los limpió y ustedes ya no volvieron a sentirse culpables por esos pecados. Si usted confía en eso, ¿por qué no confía en Dios en la siguiente etapa de su vida? Dios, su nueva identidad, tiene muchísimos beneficios. El único problema es la confianza. Su nueva identidad tiene muchísimos beneficios. Hay una cantidad de cosas. Dios le promete que le va a proveer. Dios le promete que va a estar con usted. Dios promete que va a trabajar con sus hijos. Dios promete que tiene sanidad física.
Recuerdo que un día me levanté después de unas predicaciones con las amígdalas super hinchadas y me levanté y digo, Señor, voy a confiar en tu palabra. Y recordé la palabra de Dios, dice, por tu llaga fuimos sanados. Señor, yo quiero ser sanado. Y durante el día trabajé y trabajé, Señor, yo quiero recordar, y yo sé que tú me sanaste porque tú dijiste aquí, mi nueva naturaleza me sana. Algo pasa en el cuerpo del creyente, algo pasa en la vida del creyente porque usted está entendiendo y confiando en Él. Eso es confiar. Y vuelvo y le digo, es fácil. ¿Por qué? Porque ustedes ya confían. Ustedes se montan en un carro que traen por una aplicación. El carro viene por allí que se llama Uber y usted monta con un tipo que nunca han visto en su vida y los lleva no sé a dónde. Y ustedes confían y van tan tranquilos. ¿Cuál es el problema de confiar en lo que Dios ya ha hecho? Es una cuestión de incredulidad. Por eso sea consciente de que la nueva naturaleza es mejor que la anterior. Puede hacer cosas maravillosas. Ese es el cambio que está dando. Y cuando una persona se levanta en una iglesia o se levanta en un ministerio y experimentan una cantidad de cambios, ¿sabe qué es lo que pasa? Es que está actuando en su nueva identidad. Está dejando que Dios hable y que Dios actúe. Vamos a ver en la siguiente parte, esta misma parte del versículo. Dice, Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escuche, no dice, y yo que alcancé a Dios. No, dice que el mismo Dios es el que se acerca a mí y se entrega a sí mismo por mí. Él es el que hace el trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos entonces a 2 de Pedro capítulo 1 versículo 4. Escuche lo que dice. ¿Por qué es tan importante entonces tener una identidad? Y tener esta identidad nueva. ¿Por qué es importante para usted y para mí? Déjeme elaborar en esto un poquito. Usted viene con una identidad que está contaminada. Es una identidad que se llama teológicamente identidad adámica, de Adán. Esa es la identidad con la que ustedes y yo venimos. Por eso vuelvo y digo, es fácil hacer lo malo. Entonces, ¿cuál es el interés de que usted traiga otra identidad o otra naturaleza? ¿Por qué Dios está tan interesado en traer otra naturaleza en la vida? Escuche lo que dice el Señor y nos lo va a decir de una manera muy chévere. Escuche lo que dice. Y debido a su gloria y excelencia. ¿Debido a qué? ¿Debido a qué? Debido a su gloria y excelencia quiere decir debido a su poder. Solamente Él lo puede hacer. Debido a que Él es el único que puede hacer esto, lo va a hacer. Debido a su gloria y excelencia, escuche, dice, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina. ¿Cuáles promesas? La promesa del Mesías. La promesa de Jesús en su vida hace que usted participe de una naturaleza nueva. Esa promesa que Dios le había hecho y que la muestra en todos los momentos del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, es la misma promesa. Si Jesús vive en usted, usted tendrá una nueva identidad. Si usted le permite a Jesús entrar a su corazón, hoy Dios va a comenzarlo y va a hacer en sus obras y no en las suyas. Dice, los que están cansados y cargados, vengan a mí que yo los voy a hacer descansar. No es por obras, sino es por gracia. Y si es por gracia, entonces no es por obras, porque si fuera por obras, no sería por gracia. Y si fuera por gracia, no sería por obras, porque si es por gracia, entonces ya no pueden ser en las solas obras. Dios dice a nosotros y nos está diciendo a través de esas promesas, cuando usted recibe a Jesucristo, usted participa de una naturaleza divina. Repita conmigo, participo de una naturaleza divina. Lo que Dios está diciendo, usted ahora tiene un participando, es decir, en su vida está la naturaleza de Jesús, la nueva sangre que le estoy viniendo a hablar, el nuevo ADN en su corazón. Eso es lo que hay en este momento girando en su vida, como si fuera girando en medio de un sistema de calefacción en un hogar que está girando y es lo que mantiene caliente el hogar. Es la razón por la cual usted puede actuar de manera diferente, aunque sea un poquito o aunque sea mucho. Usted tiene, Él dice, debido a su poder, en las promesas, Él prometió que iba a ser que nosotros participáramos. Por eso es fácil y sencillo. Usted dice, pastor, yo no sé cómo cambiar. Él sí sabe, no se preocupe. Él puede hacerlo cambiar hoy mismo, le puede ayudar. Es parte de su promesa. Hay una nueva naturaleza divina.
¿Por qué necesita la naturaleza divina? Porque la divina va a dominar la naturaleza pecaminosa. Y quiero decirle, la naturaleza divina es más fuerte que la pecaminosa. Amén. Dele un aplauso al Señor, grande. Esa nueva naturaleza, por eso digo, es fácil y sencillo. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué yo no cambio? Porque no es consciente. Porque usted viene pensando más en su naturaleza corrupta que en su naturaleza nueva. Porque no ha estado consciente. Está meditando más en las cosas malas que en las buenas. No hay dinero en casa, no hay dinero en casa. Usted viene solamente pensando que todo es un asco. Por consiguiente, su vida es un asco. Pero si usted dice, Señor, no hay dinero, no hay esto en mi casa, no hay sanidad. Señor, yo sé que tú puedes. Comienza la naturaleza nueva a hacer y a cambiar y a cambiar y a cambiar. Señor, esto es la situación, pero sé que en tu naturaleza buena, usted comienza a confiar. Y cuando usted confía, confía es en base a las palabras escritas de parte de Dios. Así es que está funcionando y así funciona esto. Es sencillo. Solo que somos más conscientes de una cosa que de otra. Y somos más conscientes de la naturaleza antigua. Por eso a veces usted dice, no soy capaz de cambiar. Deje de pensar en quién era usted antes. Ahora comienza a pensar en, soy una nueva persona. Comienza a ver la Biblia, lo que dice. Escuche lo que hace esta naturaleza divina. Dice el Señor, hace posible que ustedes participen entonces de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. La naturaleza nueva que Jesús tiene en su vida hace que usted se aleje de la antigua naturaleza. Es el trabajo. Entre más tiempo usted pasa concentrado y trabajando en su naturaleza divina, menos tiempo usted pasa pensando en la suya. Juan lo dijo de una manera muy sencilla: es necesario que yo mengüe y que él crezca. ¿Qué estaba diciendo? Es necesario que la naturaleza de Dios crezca en mí y que la mía se vuelva más baja. Es cuestión de estar consciente. Es cuestión de pensar y de creerle. El cambio no está tan lejos. La Biblia nos dice, Señor, no digas que este cambio está tan lejos como los cielos. No, porque cerca está la palabra de tu boca. Este cambio está aquí, iglesia. Esa es nuestra manera de pensar. Él ya lo hizo. No puede ser que sea tan difícil. Entonces, ¿para qué lo hizo Él? Yo le hago una pregunta. ¿Por qué dejar de pecar es tan difícil para muchos? Entonces, ¿para qué murió Él en la cruz? Pero Él dice, dejar de pecar no es difícil si tú me dejas a mí ayudarte a dejar de pecar. ¿Y cómo dejas ayudar a dejar de pecar? Porque tú actuamos conforme a lo que pensamos. Esto es muy interesante. Efesios capítulo 4 versículo 22. Vamos un momento y saltamos. Escuche cómo funciona entonces la nueva naturaleza de la antigua. Por eso Pablo dice, esta es la manera como funcionamos. Por eso deben ustedes renunciar a su antigua manera de vivir. ¿Qué deben hacer? Renunciar. ¿Qué significa renunciar? Dejar de decidir por esa naturaleza. Ahora, ¿qué tiene que hacer? Señor, ya no quiero vivir de esta manera, vivo como tú vives. Escucha lo que dice. Deben de renunciar y despojarse de lo que antes eran. El secreto está en despojarse, en dejar de estar tan conscientes en lo nuevo. Pastor, es que yo era un bebedor empedernido y ya deje de hablar de eso. Ahora usted es una nueva persona en Cristo. Ahora usted siente y ama como Cristo ama. Usted tiene que salir de este lugar entendiendo que usted siente como Cristo siente, usted ama como Cristo ama, usted piensa como Cristo piensa, porque la Biblia dice que nosotros hemos recibido la mente de Cristo. A usted le ha sido dada la palabra de Dios, ahora tenemos la mente de Cristo. Salga de aquí pensando como Cristo piensa. Eso es lo que Él dice que ha hecho, no es otra cosa. En eso consisten las buenas noticias. Las buenas noticias no consisten en que usted ya puede levantarse los tempranos y venir los domingos a la iglesia. Las buenas noticias comienzan y dicen que usted ahora tiene una naturaleza a través de Jesucristo. Eso es parte de su salvación, parte del paquete. Deje que Dios lo transforme. Escucha lo que dice entonces. Ya usted renuncien a su manera antigua y despójense de la manera de lo que antes eran, ya que todo eso está corrompido a causa de los deseos engañosos.
Su manera de pensar antigua estaba corrompida por los deseos engañosos. ¿Qué significa eso? Usted y yo crecimos en una nación de pecadores, veníamos con pecado, y cuando escuchábamos en nuestra casa que llamaba el Señor y decía, oiga, su papá está, y el papá le decía, no, diga que no estoy. Vemos a los padres siendo infieles, hacemos unas cosas, nos emborrachamos, vemos a las madres tratando mal. Usted ha crecido en ese ambiente y su antigua naturaleza solamente piensa en eso, son los recuerdos. Todo vienen así en el subconsciente, consciente, inconsciente, saltan. Los trae en su matrimonio, los trae en su vida, los trae en la iglesia. Por eso muchos sienten en la iglesia que los pastores son como sus padres, porque traemos todas esas necesidades a Cristo. Escucha lo que dice entonces. Son corrompidos a causa de los deseos engañosos. Versículo siguiente. Deben de renovarse espiritualmente en su manera de juzgar. ¿En su manera de qué? Cuando estamos hablando de juzgar aquí, no estamos hablando de decir este hace una cosa o la otra y lo hace mal. Estamos hablando, renuévense en su manera de pensar. Es sencillo. Ya lo había dicho Pablo en Romanos capítulo 12. Renueven su manera de pensar, piense diferente. Está aquí el cambio. Crea lo que Dios ya lo hizo. Vuelva e investigue. ¿Qué fue lo que hizo Dios? Mire, la gran mayoría de los de aquí ya le creen a Dios en unas áreas. Vuelvo a hablar la económica. Le creen a Dios en el área económica. ¿Por qué no le cree a Dios en su matrimonio? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no le cree a Dios en lo económico? Yo le creo. Créale a Dios en su vida sexual. Créale a Dios en ese problema con el alcohol. ¿Por qué no le cree a Dios en la otra parte? No entiendo. ¿Nota? Entonces tenemos áreas donde le hemos creído a Dios porque sabemos que nuestra naturaleza ya lo hemos probado y decimos, pero en otras áreas tenemos como esa área corrupta. Escuche lo que dice entonces la palabra de Dios. Renuévense espiritualmente en su manera de juzgar. No es ni siquiera su manera de actuar, es su juzgar. Porque antes de juzgar, antes de actuar, viene el pensar. La Biblia dice, tal como es el hombre en su pensamiento, así es él. Tal como es una persona en su mente, así va a actuar. Por eso les decía, cuando una persona ve una película de terror, está viendo lo que el creador de la película de terror hizo. Por eso el tipo dice, póngame en esta escena aquí, póngame en esta escena aquí, póngame en este muerto acá, póngame en este que asuste aquí. Lo que usted está viendo es la mente de otro. Y por eso actuarán como ellos actúan. ¿No se ha usted dado cuenta que todos esos asesinatos últimamente parecen igualitos a los juegos de video que juegan en los teléfonos celulares? Versículo 24. Unos dijeron, amén. Ellos saben quiénes son. De los 18 a los 30. Bueno, muy bien. O de los 14, ojo. Bueno, volvemos, no se me vaya. Escucha lo que dice. Versículo 24, encuentra la nueva naturaleza. Ahora entonces, ¿qué tiene que hacer? Revístase de la nueva naturaleza. Escucha esto, revístase. Es como si usted de repente, cuando está diciendo revístase, póngase la nueva naturaleza, póngasela. ¿Qué significa? Vaya a la palabra de Dios y comience a pensar qué es lo que dice. Escuchen lo que dice, y revístase de la nueva naturaleza que es creada a imagen de Dios. Su nueva naturaleza es creada a imagen de Dios. Por eso es que usted va a actuar. ¿Y cómo lo sabe? Escuche lo que dice, y que se distingue por una vida recta y pura y basada en la verdad. ¿Sabe usted cómo usted está llevando una vida en la nueva naturaleza? Es porque es buena, es recta, es agradable y es basada en la Biblia. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Vaya, repase. Uy, Señor, hoy, anoche o hace días, la semana pasada pequé y me siento re mal, Señor, no he podido. Vaya, la palabra de Dios dice, usted ha sido justificado y ha sido limpiado. No se deje quitar el derecho de su nuevo nacimiento. Y dice, usted no puede y ya puede dejar de pecar. Cristo llevó todos los pecados por mí. Vuelva a ese momento. Pastor, pero yo lo he intentado. No lo ha intentado como debe ser. Porque es más consciente de lo que cree que es. Por eso sabemos que tiene que ver y la distinguimos por la vida recta, pura y basada en la palabra de Dios. Está fácil. Salga en este momento de esta casa y váyase meditando. Vaya a pensar qué fue todo lo que hizo en usted. Piense. Sea consciente de eso. Eso es lo que lo va a ayudar.
Santiago lo explica de esta manera. Quiero rápidamente que vayamos a Santiago capítulo 1 versículo 16. Y con esto vamos a terminar en unos minutos. Escuche lo que dice: amados hermanos. ¿Qué le dice? Amados hermanos. Dice: no hierren, no cometan error, no erréis, no cometan este error. Y vamos a utilizar estos versículos para ejemplificar cómo funciona la vida con Cristo, cómo funciona la nueva identidad. Escuche, no hierren. Dice, él sabía que íbamos a errar. Versículo 17. Toda buena dádiva, toda esta nueva naturaleza que usted tiene y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿De dónde desciende? Dice, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Escucha lo que nos está diciendo Santiago. Santiago nos está explicando. Y, chicos, miren, no se confundan. Esta nueva naturaleza que ustedes tienen viene de parte de Dios. Este don perfecto, noten el coso como lo dice, este don perfecto. Vamos a utilizar esta porción de la Biblia para esto. Este don perfecto viene de Dios. Todo lo que Dios le ha dado viene de Él. Es bueno, es agradable. Y quiero que sepan una cosa además, que en Dios no hay mudanza. Dios no cambia. Tampoco hay sombra de variación. A veces hacen unos exámenes y dicen, a ver si esto ha cambiado en los últimos años. Esa es la sombra de variación. Y a veces hay un trozo que se cree que un trocito. Y Dios dice, en Él no hay ni ese trocito. Dios no va a cambiar. ¿En qué no va a cambiar? En que la nueva identidad que usted tiene es maravillosa. Eso no va a cambiar. Esa identidad no va a quitarse. Esa identidad continúa. Usted tiene una identidad nueva. Versículo siguiente, versículo 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Quién lo hizo nacer? Él. Él es el que lo hizo nacer. Si fuera por usted y por mí, hace rato estaríamos muertos, porque no somos capaces de hacer nada. Y lo que hacemos lo hacemos mal. Y no estoy hablando de su inteligencia, estoy hablando de todo lo demás, sus decisiones y todo. Algunos tienen unos carteles en sus puertas y unos certificados, pero son más brutos que otros que realmente utilizan la palabra de Dios, porque eso no es lo que nos hace ser sabios, es la nueva naturaleza. Usted aprenderá un arte y lo que sea, y usted puede decir, mire, yo he hecho tantas cosas y tengo tantas carreras, pero su vida puede ser un desastre total, porque no depende de eso. ¿Depende de qué? De su voluntad, y que nos hagan hacer de nuevo a través de la palabra, para que seamos primicia de sus criaturas. Dios dice, y les decía, Dios nos hace y hace que nosotros nazcamos de nuevos para cachaquear. La palabra cachaquear en el colombiano, puede ser en el español colombiano, es cuando usted tiene un reloj y dice, ese reloj muy bonito y salgo a cachaquear con él. Mire qué bueno. Dios le dio esa nueva naturaleza para cachaquear con usted. Él dice, usted es mi primicia. Dios le está diciendo, sus vidas son mis primicias. ¿Sabe cómo se gloria a Dios? Dios no se gloria con las estrellas, ni con las montañas, ni con el mar. Dios se gloria con vidas cambiadas. Dios lo ve a usted y dice, ¿cómo puedo cambiar? ¿Cómo puede haber cambiado a esta persona? Eso le encanta a Dios. Usted es el cachaqueo de Dios. Dios lo lleva a usted y dice, usted es mi primera, mi primicia. Él está viviendo en usted. Usted es la primicia de Él. Versículo siguiente nos dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para irarse. Él está hablando del carácter y del genio. Ahora, yo voy a cambiar una parte que necesito que usted entienda. Yo creo que está hablando de su naturaleza antigua y de la nueva. Escuche lo que digo. Por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para ser consciente de su nueva naturaleza. No sea consciente de su antigua naturaleza. ¿Qué es el mal genio? ¿Y qué es la ira? ¿Y qué es todo lo que, todo lo que produce mal genio, ira y robo y todo? Es la antigua naturaleza. Y ya le voy a mostrar una parte por qué. Más bien deje que su naturaleza escuche. Está hablando simplemente de escuchar, de hacer, de ser consciente de la nueva naturaleza. No se enfoque tanto en lo que pasó antes, enfóquese en lo que está pasando ahora en su nueva vida. ¿Qué dice Cristo de usted? Eso es usted. Versículo siguiente, ojo, ya va a tener un poquito más de sentido. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Él está hablando de un ejemplo, pero está hablando de dos naturalezas. Déjeme, voy a la raíz. Porque la naturaleza del hombre no actúa en la naturaleza divina.
O actúa su naturaleza o la de Dios. O actúa el David antiguo, toma la decisión, o el nuevo David. ¿Estamos entendiendo? Lo que Dios está diciendo es, sean conscientes. Versículo siguiente, déjenme, voy un poquito más adelante. Por lo cual, desechando toda inmundicia, abundancia de malicia. ¿Qué es lo que está tratando de decir Santiago? Desechen todo lo anterior. Eso todo está dañado. Deje de pensar en su naturaleza, piensa en lo nuevo. Por eso es tan importante que la iglesia entienda que son nuevas criaturas. Que usted ya es diferente, usted no es una persona terrenal, usted es un ser sobrenatural. Jesucristo vive en usted, el Dios del cielo está viviendo en usted, por consiguiente, usted puede actuar sobrenaturalmente. Eso es más o menos lo que dice. En la práctica sería eso, si Jesús está viviendo en usted, Dios está viviendo en usted. Por consiguiente, usted ya no es más un ser terrenal, usted tiene que ser un ser espiritual, de tal manera que hasta va a ser arrebatado, nos dice la Biblia, que va a elegir y que va a tener un cielo y unas moradas. Si no, entonces, ¿cómo va a resucitar? La única manera es que el poder que estuvo en Cristo Jesús, ahora esté en usted. Por eso usted puede hacer el cambio. Por eso Pablo o Santiago dice, por lo cual desechen la manera antigua de pensar en la abundancia de malicia. La manera antigua de pensar es la que tenía la abundancia de malicia. Ahora escuche lo que dice, y reciban con mansedumbre la palabra implantada. ¿Implan qué? ¿Qué quiere decir la palabra implantada? Ustedes ya les fue dado esa palabra, la nueva naturaleza. Usted tiene una palabra implantada, la palabra es Jesús. Jesús ya está implantado en usted y ya yo le dije que no se sale. Ya nos dice la palabra de Dios que no sale. Usted no puede decir, yo hoy dejo de pecar, dejo a Dios. No lo alcanza a decir, porque su alma ya no le pertenece a él. ¿Usted cree que Dios va a dejar esa decisión tan importante en sus manos? Una vez esa alma es de Dios va a ser para siempre. Sea consciente o no sea consciente cuando lo dijo. Escuche lo que dice. Esa palabra ha sido implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Versículo siguiente, versículo 22. Y nos dice Santiago, pero sean hacedores de la palabra. ¿Qué significa hacedores de la palabra? Sean conscientes, practiquen. ¿Cuál es el error entonces? Escuchen, vienen a la iglesia, están aquí sentados, dicen amén, repiten todo lo que el predicador dice y se les olvida, no lo ponen en práctica. Por eso Santiago dice, sean hacedores de la palabra. No todo uno lo puede poner en práctica afuera. Es decir, no todo tiene una práctica física. Muchas de las cosas que hablamos tienen, y la gran mayoría tienen una práctica en su mente, tienen un cambio de mentalidad. Y esa es la práctica. Pero Santiago dice, los hijos de Dios, muchos de ellos el problema es que no son hacedores de la palabra y les dice, sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándose a vosotros mismos. Se engañan a sí mismos pensando, Señor, pero tú dices que este soy yo, y yo salgo y miro y soy diferente. Vamos a verlo en el siguiente versículo. Dice que esos son como, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no es hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera o que se mira en un espejo su rostro. Cuando ustedes vienen, hay un espejo aquí grande, eso que estamos viendo allá es el espejo suyo, es la palabra de Dios. Ese es el espejo del creyente. Usted viene acá y se ve, wow, con cabello, se ve más alto, se ve más lindo, más esbelto. Se ve que sí lo puede hacer, se ve que ama. Allá el espejo de la palabra de Dios es maravilloso. Muchos de ustedes lo ven y lo piensan en sus corazones. Digo, Dios sí piensa mucho en mí. Wow, es maravilloso Dios. Dios, ¿cómo puede pensar? Ese es el espejo es la palabra de Dios. Ahora vamos y miramos, cuando somos oidores y no hacedores, es como si nos vamos allí y pensamos y nos miramos y vemos reflejados. Versículo 24, aquí viene. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad. Atentamente, repita conmigo, atentamente. Venimos, nos miramos en la palabra de Dios y nos vemos divinos, preciosos, ¿cierto que sí? Y usted está encantado con todo lo que yo le estoy diciendo. Pero inmediatamente sale de la iglesia, se le olvida quién es usted. Se le olvidó su rostro, su cara. ¿Por qué? Porque dejó de mirar atentamente.
El problema es grave, la solución es sencilla. Escuche, el que mira, pero el que mira atentamente en la perfecta ley, no la ley de Moisés, sino la ley de la gracia, la ley de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, ¿dónde está la clave que nos está diciendo Santiago? Mire atentamente, vaya y piense, analice quién es y cuál es su nueva naturaleza. Vamos a la alabanza y nos vamos subiendo despacio, pero rápido al mismo tiempo. Escuche lo que dice. Es bienaventurado aquel que mira atentamente su nueva naturaleza en Cristo. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir bendecido. Va a ser feliz. ¿Saben qué ha pasado? Muchos de ustedes se miran aquí cada 8 días y se miran y luego se les va y se les olvidó la palabra que Dios había hecho de ustedes. Por eso el salmista dice por allá en el Salmo 103:5: alma mía, no olvides ninguno de los beneficios. Usted tiene que volver a pensar qué fue lo que Dios hizo con usted, a luchar en sus pensamientos. Señor, un momento, tú dices esto, ¿por qué estoy pensando esto? Vuelva a la palabra de Dios. Vuelva a pensar. ¿Estamos acá? Amén. Dios le está diciendo: hijos míos, su identidad es lo más importante. De hecho, lo que uno cuida de los hijos es la identidad. Su identidad es lo más importante para Dios. Y su identidad dice que usted piensa como Cristo piensa, ama como Cristo ama. La sangre de Jesús está corriendo dentro de usted en este momento. Es solamente cuestión de tiempo e identificar atentamente qué es lo que Dios ha dicho de su identidad. Muchos de ustedes desconocían que tenían una identidad nueva y pensaban que Dios iba a cambiar mañana. Y al conocer esto ya van a saber que Dios no va a cambiar. La embarró hoy, tranquilo, levántese. Le pedimos que no se quede porque va a ser más trabajo para nosotros, para su familia, y va a ser menos disfrute para su vida. Pero levántese. Mire, Dios ya lo había prometido desde el mismo libro de Josué, capítulo 1, versículo 6. Escucha lo que dice el Señor. El éxito de la nueva identidad cristiana, de la nueva identidad que usted tiene, es el meditar en la palabra de Dios. Dios sabía que Josué tenía una nueva labor que hacer, una nueva vida, y le dice: Josué, mira, te voy a dar el secreto desde ya. Esfuérzate y sé valiente, y que no se aparte de ti este libro de la ley, ni de noche, ni de día, ni a diestra ni a siniestra. Ahora, ¿qué estaba diciendo? Que no se apartara, y ellos lo entendieron, que lo llevaran así. Y muchos de ustedes llevan la Biblia en el bolsillo. Solamente esfuérzate, le dice el Señor, y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas. Ellos pensaron, los judíos, que Él les estaba hablando que se amarraran los brazos a la ley, y que si no se apartaba, y de eso no se trata, es de que usted la tenga meditando de día y de noche. Escucha lo que dice el versículo siguiente, 8: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. Repita conmigo: meditarás. La clave está en meditar. La clave de la vida, de la nueva identidad en Cristo, es que yo vengo y me miro en el espejo y digo: ahí dice que soy amado en el Señor. Salgo y se me comienza a olvidar: no, yo soy un pobre y triste desgraciado. No, no. Tu palabra dice que yo soy amado en ti. Tu palabra dice que me has aceptado. Ahora Jesús está en mí, por consiguiente tu palabra dice que soy amado, que tú estás complacido conmigo. Tú estás complacido con Jesús, por consiguiente tú estás complacido conmigo, porque Jesús vive en mí. Señor, gracias, gracias. Y no se me olvida quién soy. Y vuelvo otra vez
y actúo, cuando voy a actuar, voy a pensar en soy amado por Jesús. Me voy a sentir seguro, porque su verdad está en mí. La nueva naturaleza está en mí, está en usted. Esa es la naturaleza nueva. Póngase de pie. Quiero que medite en este momento. Cierre sus ojos y sueñe. ¿Qué cosas no ha alcanzado? ¿Son sus hijos? ¿Qué dice la palabra de Dios acerca de sus hijos? ¿Qué los va a llamar? ¿Son sus finanzas? ¿Qué dice? Yo los voy a prosperar. Tal vez tiene temor. ¿Qué dice la palabra de Dios? Yo estoy con ustedes. Piense, sueñe, cierre sus ojos un momento y sueñe con esa nueva identidad. Dios está por ti. Por eso te compartió y participas hoy de una nueva naturaleza.